Nacional. Soy educadora, sin embargo colaboro con otras instancias e instituciones como MED. Y bueno, estoy invitada también por el equipo de educación a participar hoy, ¿no? Me ha correspondido hablar un poco de la obra Abra Solar de Alejandro Otero. Y para entender la obra de Alejandro Otero hay que hablar también del artista, porque estamos hablando de un artista que es precursor de la modernidad en Venezuela, uno de los 3 artistas más importantes, y un poco como las influencias que lo llevaron a generar estas monumentalidades, estas estructuras monumentales, ¿no? La obra en sí nos habla un poco, nos refiere un poco a esa unión o esa mezcla entre ciencia y arte, que de alguna manera estaba muy en boga después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial termina en el año 45, y todos los artistas europeos están impregnados de toda esta cantidad de nuevas tecnologías. Acuérdense que la guerra desarrolló grandes avances tecnológicos en muchos aspectos de la vida. También están todos los desarrollos de la ciencia a nivel de la energía nuclear y todas estas nuevas tendencias que se crearon después de la guerra, ¿no? Los artistas también se vieron empapados pues, de este cambio, de esta transformación. Los artistas europeos empezaron a experimentar con nuevos materiales, ya no era la pintura figurativa, la pintura de anecdótica, ya no era la representación, sino eran las formas básicas, el color, el ritmo, el movimiento, los materiales vivos, ¿no? Como tal. Entonces, la naturaleza desde otro punto, es como un cambio de visión, una transformación que se genera en la sociedad en general. Alejandro Otero, bueno, quiero leerle ante todo, hay una frase con la que quiero comenzar, que es de Albert Einstein, dice: hay una fuerza más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, que se llama la voluntad. La voluntad. Y un poco menciono eso porque, aparte de que Albert Einstein es uno de los, digamos, científicos más importantes que tenemos en el siglo XX, y que todas sus teorías están relacionadas con los cambios de transformación de la visión de la realidad y de los objetos, de cómo vemos el mundo. Alejandro Otero, siendo un muchacho muy joven, en el año 39, es guayanés, se trasladaba del estado Bolívar hacia Caracas y estudia en la Escuela de Artes Aplicadas, Antonio de Artes Aplicadas de Caracas. Y resulta que, bueno, él se desarrolla haciendo lo que se hacía en Caracas para la época en Venezuela, retratos, desnudos, paisajes. Y esa etapa escolar, como la llama él, va a desarrollar todo esto del paisaje, todo lo que su gran maestro era Antonio Monsanto, que fue su maestro. Sin embargo, en el año 46, Alejandro Otero se gana una beca y se va a estudiar a París. Y en París se involucra con una cantidad de artistas europeos que están inmersos en estas nuevas tendencias del arte moderno, por decir contemporáneo, moderno para la época. Entonces, él empieza, es un poco como su trabajo inicial. Yo me traje este libro para ilustrar, de Alfredo Bulto. Primero su trabajo pictórico, él es un pintor básicamente, se desarrolla como pintor. Y el trabajo como pintor es lienzo, óleo, trementina, la figura humana, la representación de las cosas. Sin embargo, ese proceso va a ir cambiando cuando se va a París y cuando entra en contacto con todas estas tendencias que están en Europa. Conoce directamente a Picasso y el trabajo de Picasso lo impacta, y lo vamos a ver sobre todo en el desarrollo de las cafeteras. No sé si conocen, vamos a ver ahorita las cafeteras, que es todo este trabajo que realizó. Él empieza a dibujar las cafeteras, sin embargo eso se va como si estuviera desfragmentándolas y se queda con las líneas, cada vez sintetizando cada vez más las cafeteras hasta quedarse solo con puras líneas. Y colores va sintetizando hasta quedar básicamente en esto para entender el proceso plástico de Otero y lo que esto da pie más adelante
ya en los años, del 55 al 60, empieza a trabajar con los colorritmos y empieza a trabajar todo el arte cinético, todo el tema del cinetismo y del movimiento y del efecto óptico que produce en el espectador con las líneas. O sea, las cafeteras de alguna manera le dieron pie a desarrollar el trabajo con las líneas, la secuencia, los ritmos, ¿no? El movimiento, el fenómeno óptico que ocurre con las líneas y los elementos, ¿no? Más adelante desarrolla los colorritmos, es una de las piezas, digamos que es como su trabajo más importante desde el punto de vista que él hace con los colorritmos. Es invitado a la 38 Bienal de Venecia y luego también el MoMA compra su primera obra. O sea, él se consagra con los colorritmos de alguna manera y ya es conocido internacionalmente, ¿no? Más adelante, fíjense cómo va sintetizando y va manejando el tema de las vibraciones, los colores, ¿no? Este tema, ¿no? Más adelante, bueno, las cafeteras las hizo en París, pero las trae a Venezuela y cuando las puso en el Museo de Bellas Artes fue un boom impresionante. Luego hace esto de los colorritmos, participa en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo, sigue adelante. Y más adelante empieza su experimentación y sí vamos a ver la transformación de los colorritmos en estas piezas que son los rotores y esos diseños de piezas mecánicas, ¿no? Donde ya no hay color, ya no hay el tema del dibujo, la paleta, la trementina, el formato tridimensional, sino que empieza el trabajo tridimensional o escultor. Sin embargo, bueno, aquí en Caracas podemos recordar, no sé si ustedes han pasado tienen haber pasado por la Avenida Bolívar, está una pieza que es la vertical vibrante, que está recién reubicado. Exacto, que es una vertical con unas piezas que se mueven, que es oro y plata. Hay también una en Maracay y la Galería de Arte Nacional también tiene el rotor, que son las tres piezas que de esta etapa, esta primera etapa, ¿no? Son esos rotores, esos movimientos que él empieza como a evolucionar en su proceso plástico y dice, suelta todo lo anterior y se desarrolla ya a partir del 67. Empieza a desarrollar todas las piezas escultóricas o cívicas que podemos ver en la ciudad, ¿no? Básicamente a partir del cuatricentenario de Caracas, hace 50 años atrás, le encargan un conjunto de piezas en los que están estas piezas que estamos viendo acá. Ese conjunto son como aproximadamente 6 piezas. La GAN tiene una de esas piezas. Creo que nada más quedan 3 de ese grupo de 6 piezas. ¿A nivel de la Bolívar? En la Bolívar, en la Avenida Bolívar. ¿De dónde? Al frente del Museo Carlos Cruz Díaz, a la altura ¿Cuál? de Esa? PTJ. No, esa no en la Museo de Arquitectura. El museo está frente al contemporáneo. Ahí está una, en Maracay hay otra. En la redoma, en la salida de hacia el lado de Valencia, está la otra vertical muy grande. Exacto. Y Una es de oro y plata y la otra es de plata. Una es amarilla y plata y la otra es... Bueno, las han tenido que restaurar también porque han sufrido los mismos embates que han sido manejados y todo esto, ¿no? Bueno, él empieza como a hacer estas estructuras y en el año 82 él desarrolla toda esta, es como en la etapa más monumental de la obra de Otero. Lo invitan a la Bienal de Venecia en el año 82 y estas estructuras las hace en Venecia, directamente en las estructuras externas, ¿no? Las hace en Venecia y estas estructuras las colocan justamente en la entrada del pabellón de la Bienal, con otra estructura que se llama Cruz Solar. Este en particular tiene 17 metros por 50 y casi todas las que hacen adelante son de 50 metros para mujer. Tiene aproximadamente como unos 33 aspas de forma más o menos de mariposa y se mueven de forma natural con la brisa natural, no hay motores, o sea, ella está colocada de forma natural. Es una obra que integra, él empieza a tratar de integrar su obra escultórica con la realidad, con la naturaleza, con el viento, con la luz, cómo incide la luz y vemos esos destellos brillantes, cómo se ven. La obra es las aspas son de aluminio y la estructura es de acero. ¿Okay?
En realidad su obra magistral en cuanto a el trabajo monumental que hizo, toda la parte escultórica, es la torre solar que está en el Guri, en la represa de Raúl León, que es una torre que mide 50 por 50 de diámetro y que tiene dos formas de eólicas en que se mueven las aspas. Y hay Alfredo Bulto, que es el que escribe un poco, hay varias personas que escriben sobre la obra de Alejandro Otero, pueden visitar el SINAP, por favor, para que vayan a investigar sobre la obra de estos grandes Y el artistas. recorrido nosotros termina con la estructura solar que está en el Bellas Artes hoy. Tenemos que bajar. Además, Hoy terminamos exacto. con la estructura solar que está en el Bellas Exacto. Artes. Entonces Alejandro Otero trata de integrar un poco todos los elementos de la naturaleza y sale de los elementos convencionales del dibujo, de la línea, y desarrolla estos elementos que integran todo lo que está en la naturaleza, la luz, el viento, y además tuvo que aprender, o sea, es tan increíble su desarrollo a nivel internacional que es invitado a participar en el MIT en un proyecto especial de ciencias y arte, y desarrolla unos prototipos maravillosos de rotores y que se involucra, se mete por completo en cómo hacer que la ciencia y el arte de alguna manera están siempre involucrados, ¿no? Y bueno, cuando hace referencia en alguna de sus cartas a Alfredo Bulton diciendo que en realidad él ve como estas estructuras como unos cuerpos que internamente son como el hombre, que estamos constantemente en movimiento. Y que dependiendo de nuestra realidad también nos vemos diferente, del día, de la noche, de la temperatura que hay en el ambiente. Hace un homenaje al hombre con estas estructuras. Básicamente es eso. ¿Qué les puedo decir? Bueno, Alejandro Otero además participó en una gran, muchos de ustedes deben saber, en un gran debate entre lo que es la figuración y la abstracción, porque para la época estaba en boga todas las tendencias abstraccionistas y estaba toda su obra embebida entre la influencia que tuvo con Picasso, con Malevich, con Dean, con todos estos artistas de la Europa de Boqueta, ¿no? No, y lo que significa Otero para Lacan. Además, porque es uno de los precursores de la creación del Museo de la Galería de Arte Nacional, junto con Manuel Espinosa, Miguel Otero Silva, y además también es del ICIBA, de la Reverón, del Instituto Armando Reverón también. Entonces él es un personaje de vital importancia para las artes en Venezuela, para el crecimiento y la modernidad del país.